Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les digo, la paz les doy, mi paz les doy. Pero no como da el mundo, no se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos comenzando aquí con este discurso del Señor. Ya es prácticamente el discurso, como le llamamos así, de despedida. Les dejo la paz, les doy mi paz. Primer elemento que necesitamos. Pea la agua, pues, no sé yo qué fuera. Ya de oigo ya ella, guapuja, ya calculaña, henduya, hechaña, mañá, haña, muy que veña de apetu ume. Apeche manteña mindu uta para poder hacer caminos de salvación. Camino de salvación, el no para nosotros quiere decir salvación, y salvación para nosotros quiere decir felicidad. Felicidad quiere decir realización, queridos hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros decimos que somos tan inteligentes? Ya es coi la andeñe, no algunos de nambre hoy, la oicuala, ya sei cuapa hoy, ya han este bebé, eremínase, emombeumise. ¿Cómo es que no podemos salir de la pobreza? ¿Cómo es que no podemos salir de la corrupción? ¿Cómo es que no podemos salir de la ignorancia? ¿Cómo es que no podemos salir ni deshacernos de todos estos corruptos y de toda esta gente que lo único que hace es sumergirnos, como decía el monseñor Valenzuela, ¿verdad? Ahí en Cacupé últimamente. Estamos, dice el Paraguay, está sumergido en esta terrible corrupción. Nuestro obispo desde Cacupé, ¿verdad? Que nos llama la atención y nos dice, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, bueno, a ver un poco, ¿qué es lo que nos tiene que dar esto que el Señor dijo? Les dejo la paz, les doy mi paz. Pero continúa justamente, continúa, pero no como la da el mundo. Es decir, que por aquí entonces vamos a tener, o por lo menos a mí se me ilumina un poco y estoy comenzando a entender un poco, porque estamos en una situación de esta categoría o de esta índole, porque pea. Entonces, la paz que nosotros estamos buscando es simplemente una paz, entre comillas, como aquella que da el mundo, aquella que da el mundo. Y al final de cuentas, esa paz que da el mundo es el sálvese quien pueda. El que puede, puede, y el que no puede, y más se mandó a mi profesora lleva. Y bueno, pero viene la segunda partecita, queridos hermanos, porque esta es nuestra realidad. Y nosotros entonces no nos podemos quedar en ese famoso el shia. Diga, tú la shia ahí, a ver, lleva, bla, bla, para ahí. Sino que sobre todo mirar el aspecto de la fe. No se inquieten ni teman. Esta es la fuerza del Señor, ¿verdad? Es la paz, es la fuerza de su espíritu. No se inquieten ni teman ustedes. Y comienza a recordarnos. Escuchen bien lo que le voy a decir. Ustedes me han oído decir, me voy y volverá a ustedes. Si me amaran, ustedes se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero andas ahí oí lo operante, ¿verdad? Es más grande, es decir, vuelvo al Padre, vuelvo a Dios. He cumplido mi misión. Ayuda y cuellepa para la redención. Solidaridad, generosidad, amor de parte de Dios, ¿verdad? Qué lindo que es eso, ¿verdad? Pero, dice, el Padre que es más grande que yo, entonces les tiene que dar alegría de que yo vuelva junto a Él. Porque está por llegar, atención, el príncipe. Pero cuando te habla aquí, dice el príncipe de este mundo. Es decir, el príncipe del mal. Entonces, es mejor, dice, que yo me vaya. Ustedes tienen que alegrarse. Porque también sabemos que está la famosa promesa del Espíritu Santo.
Este príncipe del mal, o utañandeina, a utañandebe ave, a oimoya utañandebe, a estamba de móviles y ahí ya ponían de abitepe. Entonces hay desunión, no hay no tenemos liderazgos positivos, sino que siempre hay muchos líderes, pero la gran mayoría de nuestros líderes es para unirse, como decía el Papa Benedicto, ya hemos dicho, simplemente para saquearnos, ¿verdad? Y eso no está bien, eso no es lo que Dios nos está diciendo aquí. Esa no es la propuesta del Evangelio, esa no es la propuesta de Jesucristo, sino que el hecho de que venga la fuerza del Espíritu Santo nos tiene que ayudar para que podamos vencer a este príncipe del mundo. Y él dice luego enseguida, Jesús mismo se declara, el príncipe del mundo nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Es importante que sepamos, dice, porque para vencer al príncipe de este mundo, sin Dios no lo vamos a vencer jamás. Que así sea. Que así sea.